¿Alguna vez se han detenido a pensar en el verdadero significado de la propiedad? No hablo solo de un título en papel, sino de la esencia de controlar, de decidir, de poseer no solo un bien, sino también el destino asociado a él. Imaginen por un momento la escena, un hogar, una estructura que ha sido testigo silencioso de generaciones, de risas que resonaron en sus pasillos, de lágrimas absorbidas por sus viejas paredes. En el corazón vibrante de México existía tal lugar, y con él una historia que desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre la vulnerabilidad, la edad y el poder. Nos han enseñado a ver la vejez a menudo como una etapa de declive, de dependencia, donde las decisiones importantes pasan a manos de otros. Pero, ¿y si esa percepción fuera solo una cortina de humo? ¿Y si bajo la apariencia de fragilidad se ocultara una mente aguda, capaz de orquestar una jugada maestra que redefiniría todo lo que creíamos saber sobre la autoridad y el legado? Esta es la historia de una persona de 84 años, cuya vida estaba tejida en cada ladrillo de su casa. Un hogar que era más que 4 paredes. Era un álbum de recuerdos, un santuario personal, un refugio bajo el sol inclemente de un país lleno de historias. Cuando la noticia llegó, no fue un susurro, sino un anuncio contundente por parte de la familia. Era hora de irse. La casa, ese nido de décadas, ya no sería suyo. Para muchos, este sería el golpe final, la confirmación de una pérdida de autonomía, el amargo epílogo de una vida de esfuerzo. La imagen mental es clara. Una figura encorvada con la cabeza baja, abandonando lo que una vez fue el epicentro de su existencia bajo la mirada de quienes, quizás, se sentían victoriosos o, al menos, aliviados de haber resuelto una situación. Es una narrativa familiar, dolorosamente común, de despojo, de la cruel lógica de la sucesión que a menudo ignora el valor sentimental y la dignidad individual. Pero la realidad, como suele ocurrir, era infinitamente más compleja, más irónica y, en este caso, sorprendentemente subversiva. Lo que la familia no sabía, lo que su percepción de la vulnerabilidad les impedía ver, era que el corazón de aquella persona de 84 años guardaba un secreto forjado en las mañanas silenciosas antes de que el bullicio del día despertara a los demás. Un secreto que se había gestado con la calma y la previsión de quien ha aprendido a observar el mundo desde una perspectiva única, la que solo los años y la experiencia pueden otorgar. Mientras ellos dormían, ajenos a las maquinaciones que se desarrollaban bajo el mismo techo, ya se había puesto en marcha un plan. No era un plan de resistencia abierta, ni de confrontación ruidosa, sino uno de discreción, de movimientos calculados y silenciosos. Un comprador, una serie de documentos, un depósito bancario. La casa, el objeto de la disputa, ya había cambiado de manos. Así, la supuesta despedida, el momento de la victoria familiar, fue en realidad una formalidad, una danza coreografiada sobre un escenario que para su protagonista ya era solo un cascarón vacío. Se le vio salir con la cabeza baja, sí, pero no por derrota, sino por la sutil ironía de la situación. El verdadero valor de esa casa, el legado tangible, ya viajaba con ella, pero no en forma de ladrillos o metros cuadrados, sino como una certeza, como una libertad recién adquirida. Esta historia nos obliga a cuestionar, ¿qué significa realmente perder algo cuando uno ya lo ha soltado? ¿Es la posesión física lo que define el poder? ¿O es la capacidad de decidir, de actuar con autonomía, incluso bajo el velo de la aparente sumisión? Nos invita a indagar en las dinámicas ocultas de las relaciones humanas, en la sabiduría no siempre evidente de los mayores y en la sorprendente resiliencia del espíritu humano frente a lo que se percibe como adversidad. La próxima vez que veamos una situación de aparente debilidad, quizás debamos preguntarnos, ¿estamos viendo el juego completo o solo la superficie?
Porque, como bien lo dijo, un viejo zorro nunca pierde sus trucos. Esta narrativa es una puerta de entrada a un universo de reflexión sobre la astucia, la independencia y el verdadero significado de la herencia y la autonomía personal en la etapa final de la vida. Esta anécdota, que resuena con la sabiduría popular de que no hay que subestimar a nadie, especialmente a aquellos que han vivido muchas primaveras, nos empuja a mirar más allá de las apariencias. Nos invita a deconstruir la imagen preconcebida de la vejez como sinónimo de fragilidad y a reconocer la profundidad de la experiencia y la estrategia que a menudo se ocultan tras una fachada de calma. La casa, ese símbolo tan potente de arraigo y pertenencia, se convierte aquí en un elemento de un juego mucho más grande, un peón en una partida de ajedrez donde la verdadera victoria no se mide en metros cuadrados, sino en la preservación de la dignidad y la independencia. Es una lección sobre cómo la astucia puede ser una herramienta poderosa, no para dañar, sino para proteger la propia soberanía en un mundo que a menudo intenta arrebatarla. Nos adentraremos en las implicaciones de estas acciones, en cómo la percepción de la propiedad y el legado puede ser tan maleable como la realidad misma, y en cómo la sabiduría acumulada puede ser la moneda de cambio más valiosa en las transacciones más inesperadas de la vida. ¿Qué mecanismos legales, psicológicos y sociales permiten tales maniobras? ¿Cómo se redefine la idea de victoria cuando se juega con reglas propias? Acompáñenos en este viaje para desentrañar los hilos de esta fascinante historia. No es solo una anécdota curiosa, es un microcosmos de verdades universales sobre el control, la herencia, la dinámica familiar y la profunda sabiduría que a menudo subestimamos en aquellos que han caminado más tiempo por este mundo. La historia de esta persona de 84 años, su casa en el corazón de México y su jugada maestra, nos invita a una exploración más profunda de cómo la mente humana, incluso en la vejez, puede desafiar las expectativas y reclamar su propia narrativa. ¿Qué nos dice esto sobre la verdadera naturaleza de la posesión? ¿Es un título legal, un apego emocional o la libertad de elegir su destino lo que realmente define ser dueño de algo o de uno mismo? La respuesta, como veremos, es mucho más matizada de lo que podríamos imaginar a primera vista y nos llevará por caminos inesperados de reflexión sobre la astucia, la independencia y el legado. El trasfondo cultural y legal que moldea estas situaciones es un entramado complejo, profundamente arraigado en la historia de las sociedades latinoamericanas. Pensemos en cómo la noción de herencia y propiedad ha evolucionado en México. No es meramente una cuestión de títulos y registros, sino que lleva consigo un peso emocional y social considerable. Durante siglos, la tierra y el hogar han representado no solo un activo económico, sino también un pilar de identidad familiar, un legado tangible que se espera pase de generación en generación, a menudo con la implícita expectativa de que el primogénito, o en su defecto, los hijos más cercanos, asuman el control. Esta tradición, aunque no siempre explícita, genera una compleja red de derechos percibidos y obligaciones no escritas que pueden colisionar con la autonomía individual. Además de estas raíces culturales, las presiones socioeconómicas actuales ejercen una influencia innegable. Con el encarecimiento de la vida, el anhelo por una vivienda propia o la necesidad de capital para emprender nuevos proyectos, muchos descendientes pueden ver en el patrimonio de sus mayores una solución a sus propias dificultades financieras. Esta visión utilitaria, si bien comprensible, a menudo pasa por alto la conexión emocional y la historia personal que el anciano ha forjado con sus bienes. La dinámica se vuelve una colisión entre la necesidad presente de una generación y el valor acumulado de una vida entera de otra.
lo que puede dar lugar a tensiones latentes y a la búsqueda de control sobre esos activos, a veces de forma velada, otras de manera más directa. Consideremos también la transformación en la percepción social del anciano. Antiguamente, la sabiduría de los mayores era un faro, su palabra ley, y su posición en la estructura familiar, intocable. Sin embargo, en la modernidad, este respeto se ha erosionado en ciertos ámbitos y a menudo se les ve, paradójicamente, como figuras vulnerables que necesitan protección, o como meros custodios de bienes que eventualmente pasarán a otros. Esta dicotomía entre la veneración tradicional y la instrumentalización contemporánea crea un terreno fértil para que surjan conflictos de interés, donde la capacidad de decisión del anciano puede ser cuestionada o sutilmente coartada bajo el pretexto de cuidar de ellos. No obstante, la ley en muchos países, incluyendo México, confiere al individuo, independientemente de su edad, plena capacidad para disponer de sus bienes mientras conserve sus facultades mentales. Este principio de autonomía legal es el cimiento sobre el cual se construyen acciones como la que nos ocupa. Un propietario, salvo impedimento legal o incapacidad declarada, ostenta el derecho inalienable de vender, donar o permutar sus propiedades. Esta prerrogativa legal se convierte en un escudo poderoso para aquellos que, previendo escenarios desfavorables, deciden tomar las riendas de su propio destino patrimonial. La discreción en estas transacciones no es una anomalía legal, sino un ejercicio válido de los derechos de propiedad que en ocasiones se realiza para evitar confrontaciones o manipulaciones. Subyacente a estas decisiones estratégicas, encontramos una profunda raíz psicológica. La necesidad de mantener la dignidad y el control sobre la propia vida, especialmente en la vejez, es un motor potente. Quienes han vivido intensamente, enfrentado desafíos y forjado su propio camino, a menudo poseen una resiliencia y una agudeza mental que desafían los estereotipos de la edad. Para ellos, ceder el control de su patrimonio no es solo una cuestión económica, sino una renuncia a una parte de su identidad y su autonomía. La planificación anticipada, la discreción y la ejecución calculada de una venta pueden ser vistas como un último acto de soberanía, una afirmación de que su voluntad prevalece, incluso cuando las circunstancias externas sugieren lo contrario. Es la culminación de una vida de aprendizaje, donde la experiencia se convierte en la herramienta más afilada para navegar las complejidades de las relaciones humanas y proteger el propio legado, no necesariamente en la forma de bienes materiales, sino en la de la libertad personal. Esta perspectiva nos lleva a reevaluar el concepto de pérdida y ganancia en el contexto de la herencia. Es una verdadera victoria para los herederos obtener un bien que ya ha sido despojado de su valor emocional para el titular original, y es una derrota para el anciano desprenderse de un activo si con ello asegura su paz mental y su independencia financiera. Estas preguntas nos invitan a trascender las meras transacciones materiales y adentrarnos en la rica tapeza de motivaciones humanas que dan origen a estas complejas situaciones familiares y patrimoniales. La autonomía, en este sentido, no es solo un derecho, sino una manifestación de la sabiduría acumulada. Para comprender la magnitud de esta maniobra, adentrémonos en los conceptos fundamentales que la hicieron posible. En primer lugar, la venta de una propiedad en México, como en muchos otros lugares, es un acto jurídico que requiere la intervención de un notario público. Esta figura es mucho más que un testigo. Es un fedatario que dota de certeza y legalidad a los actos que ante él se celebran. La escritura pública de compraventa es el documento esencial, el cual no solo formaliza la transacción entre el vendedor y el comprador,
sino que también garantiza que todas las obligaciones fiscales y registrales se cumplan. Imaginen la precisión necesaria para orquestar esto en secreto. La selección de un notario de confianza, la coordinación de citas discretas, la revisión minuciosa de los documentos para asegurar que la propiedad estuviera libre de gravámenes o disputas previas que pudieran alertar a terceros. Este proceso, lejos de ser trivial, es una secuencia de pasos legales que exige claridad mental y una voluntad inquebrantable. Un elemento crucial en este entramado es la libre disposición del patrimonio. Este principio legal otorga a cualquier individuo con plena capacidad jurídica la potestad de enajenar sus bienes como mejor le parezca, sin necesidad de consentimiento de herederos presuntos o familiares, a menos que existan restricciones específicas previamente establecidas, como un usufructo vitalicio a favor de terceros o un embargo. La persona de 84 años, al ejecutar esta venta, estaba simplemente ejerciendo un derecho fundamental. No se trató de una argucia legal, sino de un uso astuto de las facultades que la ley le concedía. La ausencia de necesidad de informar a la familia sobre sus intenciones o de obtener su aprobación es un pilar de la autonomía patrimonial, un detalle que a menudo se olvida en la vorágine de las expectativas familiares. Desde una perspectiva financiera, la decisión de vender implicó una transformación de activos. La casa, un bien inmueble que, aunque valioso, es ilíquido y conlleva gastos de mantenimiento, impuestos y posibles disputas, se convirtió en capital líquido. Este cambio no es menor. Representa una estrategia inteligente para asegurar la solvencia y la independencia económica en la vejez. Piensen en las ventajas. El dinero resultante puede ser depositado en instrumentos financieros que generen rendimientos o utilizado para adquirir una propiedad más pequeña, más manejable y sin las ataduras emocionales o logísticas del antiguo hogar. Incluso podría destinarse a un fideicomiso o una renta vitalicia, asegurando un flujo constante de ingresos que elimine la dependencia de terceros. Esta previsión, esta capacidad de visualizar el futuro financiero y actuar en consecuencia, es una de las lecciones más potentes de esta historia. No menos importante es la dimensión psicológica de la discreción estratégica. Mantener un secreto de esta envergadura durante meses, bajo el mismo techo que la familia, requiere una enorme fortaleza mental y una capacidad de observación aguda. No es solo el acto de la venta, sino la ejecución silenciosa, la apariencia de normalidad que se mantuvo mientras se gestaba el plan. Esta autonomía volitiva se manifestó en la habilidad para negociar directamente con un comprador, posiblemente sin intermediarios que pudieran levantar sospechas, y para gestionar todos los detalles logísticos y burocráticos sin levantar una sola ceja. Es una demostración de que la edad, lejos de mermar la sagacidad, puede afinarla, convirtiendo la experiencia de vida en una herramienta invaluable para navegar situaciones complejas con serenidad y determinación. El arquetipo del viejo zorro se materializa aquí en la capacidad de anticipación. Esta persona no reaccionó a la orden de irse. Actuó antes de que la orden fuera una amenaza inminente. La venta fue una medida proactiva, no una respuesta desesperada. Esta anticipación es el resultado de años de observar las dinámicas familiares, de comprender las motivaciones humanas y de discernir las señales de un futuro que se avecinaba. ¿Cómo se cultiva esta habilidad? A menudo es el fruto de una vida de lidiar con adversidades, de resolver problemas y de aprender a leer entre líneas en las interacciones sociales. La paciencia, la astucia y una profunda comprensión de la naturaleza humana son los verdaderos pilares de esta estratagema.
transformando lo que para otros sería una derrota en una victoria personal y silenciosa. La trascendencia de un acto como este se extiende mucho más allá de la mera transacción inmobiliaria, permeando las fibras más íntimas de nuestra comprensión sobre el legado y la identidad. Al reconfigurar su patrimonio de esta manera, la protagonista no solo aseguró su propia libertad económica, sino que también dejó una huella indeleble sobre lo que significa heredar. No se trata ya de ceder un conjunto de bienes tangibles, sino de legar una filosofía de vida, la capacidad de autodeterminación hasta el último aliento, la sabiduría para leer las corrientes invisibles de las relaciones humanas y la audacia para navegar por ellas con dignidad. ¿No es acaso esta una herencia mucho más valiosa que cualquier propiedad física? Una que inspira a las generaciones futuras a forjar su propio camino con astucia y autonomía. Esta estrategia silenciosa envía una poderosa señal a la sociedad sobre la capacidad y la agencia de las personas mayores, desafiando narrativas preconcebidas de pasividad o dependencia. Nos obliga a cuestionar la visión unidimensional que a menudo se tiene de la vejez, aquella que la confina a un rol secundario en la toma de decisiones importantes. Por el contrario, esta historia resalta la riqueza de experiencia acumulada, la perspicacia y la resiliencia que pueden residir en una mente madura. ¿Con qué frecuencia subestimamos la profundidad de pensamiento y la capacidad de planificación de nuestros mayores simplemente por su edad, proyectando sobre ellos una vulnerabilidad que quizás no poseen? Es un llamado a reconocer la autonomía individual como un derecho inalienable que no caduca con los años, sino que, en algunos casos, se agudiza y refina. Profundizando en las dinámicas familiares, este episodio desvela la compleja madeja de expectativas tácitas y derechos percibidos que a menudo se tejen alrededor del patrimonio de los ancianos. La victoria que la familia creyó celebrar se disolvió en una ilusión, revelando una desconexión fundamental entre lo que se esperaba y la realidad de la voluntad del individuo. Este tipo de situaciones puede generar una profunda reflexión sobre los cimientos de la confianza familiar y la comunicación honesta. ¿Hasta qué punto las expectativas materialistas pueden eclipsar el respeto por la autonomía personal y el bienestar emocional de un ser querido? La ironía aquí radica en que, al intentar ejercer control sobre un bien que consideraban suyo por derecho, la familia perdió la oportunidad de comprender la verdadera esencia de la libertad y el poder de decisión de su pariente. Además, este acto redefine la esencia misma del hogar. Para esta persona, la casa dejó de ser un refugio físico para transformarse en un concepto fluido, una fuente de seguridad financiera que podía llevar consigo a cualquier lugar. El verdadero hogar no era el cascarón de ladrillos, sino la paz mental y la independencia que el capital obtenido le proporcionaba. Este cambio de perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con los bienes materiales. ¿Es el valor sentimental de un objeto lo que nos ata, o es la seguridad que creemos que nos proporciona? En un mundo en constante cambio, la capacidad de desapegarse de lo material y encontrar seguridad en la liquidez o en la libertad de elección emerge como una forma de sabiduría práctica. En última instancia, esta narrativa nos confronta con la idea de que la verdadera autoridad no reside siempre en la fuerza o en la imposición, sino en la sutileza, la anticipación y la astucia. Nos enseña que la libertad personal, especialmente en la etapa final de la vida, puede ser ferozmente protegida a través de acciones calculadas y silenciosas. Es una lección sobre el valor de la autodeterminación y un recordatorio de que cada individuo, sin importar su edad,
tiene el derecho inalienable de forjar su propio destino, incluso cuando el entorno espera lo contrario. Nos impulsa a mirar más allá de la superficie de las interacciones humanas y a apreciar la profunda inteligencia emocional y estratégica que a menudo se esconde detrás de la aparente calma. A menudo, la historia de nuestra protagonista se topa con una serie de mitos y controversias profundamente arraigados en la percepción social de la vejez y la propiedad. Uno de los más persistentes es la idea de que al llegar a cierta edad, las personas pierden su lucidez mental y por ende su capacidad para tomar decisiones financieras complejas. Esta creencia, si bien a veces tiene un fundamento en casos de deterioro cognitivo avanzado, es peligrosamente generalizadora. Contrariamente a esta noción, la capacidad legal de una persona para disponer de sus bienes no se extingue automáticamente con el paso de los años. Requiere un diagnóstico médico y una declaración judicial explícita de incapacidad. La astucia demostrada por nuestra protagonista, su capacidad para planificar, negociar y ejecutar una venta en secreto, es una refutación contundente a este prejuicio. Su acción subraya que la experiencia acumulada puede, de hecho, agudizar el discernimiento y la estrategia, incluso si la agilidad física disminuye. La verdadera pregunta no es si el anciano es incapaz, sino si la sociedad está dispuesta a reconocer su agencia y respetar sus decisiones, por impopulares que éstas resulten. Además, es crucial desmitificar la noción de que la intervención familiar en el patrimonio de un anciano siempre responde a los mejores intereses de éste. Si bien en muchos casos el cuidado y la preocupación son genuinos, la línea entre la protección y el control puede volverse peligrosamente difusa. La historia revela una tensión inherente entre las expectativas de los herederos y la autonomía del titular. La familia, en este relato, creyó tener un derecho implícito sobre la propiedad, una prebenda que sentían les sería entregada. Este sentido de derecho puede, paradójicamente, desencadenar comportamientos que rozan la coerción o la manipulación, incluso si no son intencionales. La acción de la protagonista, al anticiparse a esta dinámica, no solo salvaguardó su patrimonio, sino que también protegió su propia voluntad de ser subyugada por intereses ajenos, por muy familiares que éstos fueran. Nos obliga a cuestionar las motivaciones detrás de la ayuda y a diferenciar entre el apoyo genuino y el control encubierto. Otro error común radica en asumir que la venta de un hogar por parte de una persona mayor es siempre un acto de desesperación, una última medida frente a la precariedad económica o la imposición externa. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la venta fue un movimiento calculado de liberación. Para la protagonista, la casa no era solo un activo, sino también una carga, impuestos, mantenimiento, responsabilidades y el epicentro de las expectativas familiares. Al desprenderse de ella, no perdió un refugio, sino que ganó una libertad vitalicia, transformando un bien inmueble en capital líquido que le ofrecía una nueva gama de posibilidades para su bienestar personal. Esta perspectiva introduce el concepto de desapego material como una elección consciente, una estrategia para optimizar la calidad de vida en la última etapa, priorizando la paz mental y la independencia financiera sobre el arraigo físico a un lugar. No era una derrota, sino una redefinición de lo que significa tener y ser libre. Por otro lado, la narrativa de la vulnerabilidad de los ancianos a menudo lleva a subestimar su conocimiento del sistema legal y su capacidad para navegarlo. Lejos de ser un obstáculo insuperable, el marco legal mexicano, con figuras como el notario público, ofrece mecanismos robustos para garantizar la validez y confidencialidad de las transacciones patrimoniales. La protagonista supo utilizar estas herramientas a su favor,
asegurando la legitimidad de la venta sin necesidad de la aprobación familiar. Esto desmitifica la idea de que los ancianos son presas fáciles de fraudes o que carecen de los medios para protegerse legalmente. Más bien, demuestra la importancia de la asesoría legal independiente y la previsión en la planificación patrimonial, que permite a cualquier individuo, sin importar su edad, ejercer plenamente sus derechos y anticipar posibles conflictos, transformando la aparente debilidad en una fortaleza estratégica. Sin embargo, ¿qué sucede con la otra cara de la moneda, aquella que la familia, al verse sorprendida, percibe como una profunda traición? Aquí emerge una controversia fundamental. El choque entre el derecho inalienable del individuo a disponer de sus bienes y la expectativa social, casi moral, de que la herencia se gestiona con cierta transparencia y en ocasiones con el consentimiento tácito de los descendientes. Para la familia, la revelación de la venta secreta no fue solo la pérdida de una expectativa material, fue, para muchos, un golpe a la confianza, una ruptura del tejido invisible que une a los parientes. Imaginen el desconcierto, la sensación de que las reglas de un juego familiar que creían conocer fueron alteradas sin previo aviso, dejando un amargo sabor a deslealtad. Esta percepción, aunque no tenga sustento legal, genera heridas emocionales que trascienden el mero valor monetario de la propiedad, cuestionando la integridad de las relaciones construidas a lo largo de décadas. Aunado a esto, se cierne un velo de controversia sobre la supuesta transparencia que debería existir en las finanzas familiares, especialmente cuando se trata de la planificación sucesoria. Existe el mito de que los ancianos, por su edad, deben ser tutelados o al menos supervisados en sus decisiones patrimoniales, creando una presión implícita para que compartan cada movimiento financiero. Esta expectativa choca frontalmente con el derecho a la privacidad y la autonomía estratégica del individuo. ¿Hasta qué punto la intromisión familiar en la gestión de bienes se convierte en una invasión de la esfera personal disfrazada de preocupación? La acción de nuestra protagonista, al mantener su plan en secreto, desafió directamente esta norma social no escrita, afirmando que la libertad de decisión incluye también la libertad de no rendir cuentas sobre asuntos personales, incluso a los más cercanos, si eso compromete su paz o su independencia. Es un recordatorio de que la intimidad financiera es un derecho que no debería mermar con los años. No obstante, las repercusiones de una jugada tan audaz rara vez se limitan al ámbito económico y legal. Existe el desafío real de las secuelas emocionales y el posible deterioro de los lazos familiares. Si bien la protagonista logró su libertad y autonomía, ¿cuál fue el costo en términos de relaciones humanas? La victoria individual, en ocasiones, puede dejar un rastro de resentimiento y distanciamiento en el círculo íntimo. Esto plantea una pregunta crucial sobre el verdadero significado del legado. ¿Es más valioso un patrimonio tangible o la armonía y el afecto entre seres queridos? La historia nos confronta con la idea de que la independencia absoluta, aunque liberadora para uno, puede significar una ruptura irreparable para otros. Este escenario nos invita a una reflexión más profunda sobre el equilibrio entre el bienestar personal y la preservación de los vínculos afectivos, una balanza que cada individuo debe calibrar con sumo cuidado. Consideremos, además, las barreras prácticas que alguien en esta situación debe sortear para ejecutar un plan de tal envergadura. Más allá de la lucidez mental, la logística de encontrar asesoría legal y financiera que sea verdaderamente discreta y alineada con los intereses del anciano, sin filtraciones a la familia, es un reto considerable. La soledad que muchos mayores experimentan, incluso rodeados de parientes,
puede dificultar la búsqueda de un confidente externo o un profesional que respete el sigilo. La fortaleza mental necesaria para mantener una fachada de normalidad, mientras se orquesta una compleja transacción a espaldas de quienes se convive, es una hazaña psicológica que exige una resiliencia inmensa. No se trata solo de conocer la ley, sino de tener la astucia para moverse en las sombras, la paciencia para esperar el momento oportuno y la capacidad de soportar la presión de un secreto tan grande. Finalmente, la historia nos empuja a reexaminar la noción misma de justicia sucesoria y la ética del silencio estratégico. Es moralmente aceptable, incluso si es legal, privar a los herederos de lo que ellos consideran su derecho sin una comunicación previa. La respuesta no es sencilla, pues depende de la perspectiva. Para el anciano, pudo haber sido un acto de autodefensa contra lo que percibía como un intento de despojo o control. Para la familia, una injusticia flagrante. Esta controversia nos obliga a reconocer que no siempre hay un camino universalmente correcto cuando los derechos individuales colisionan con las expectativas colectivas y las normas sociales no escritas. La narrativa desafía la idea de que la justicia siempre reside en la distribución equitativa de bienes, sugiriendo que a veces se encuentra en la reafirmación de la soberanía personal y la capacidad de reescribir el propio final, incluso si eso implica un acto de silenciosa subversión. La historia que hemos desentrañado, más allá de sus giros inesperados, nos invita a una profunda introspección sobre la naturaleza misma de la existencia y el verdadero significado de la libertad. Nos confronta con la idea de que la verdadera posesión no reside en un título de propiedad o en las paredes de un inmueble, sino en la inquebrantable capacidad de dirigir el propio destino, de orquestar la vida según los dictados de la voluntad individual, incluso cuando las circunstancias externas parecen dictar lo contrario. Esto nos lleva a cuestionar dónde reside en realidad el poder último, en aquellos que creen controlar los activos o en quien, con silenciosa destreza, redefine el campo de juego. Al observar esta narrativa, comprendemos que el legado más perdurable no siempre se mide en bienes materiales que se transfieren de una generación a otra. En ocasiones, la herencia más valiosa es la demostración palpable de una filosofía de vida, la sagacidad para anticipar, la entereza para actuar con determinación y la sabiduría para desapegarse de lo tangible en pos de una paz interior innegociable. Piénsenlo. ¿Qué resonará más en el tiempo, la posesión de una casa o la inspiradora lección de autodeterminación que un ser querido dejó grabada en el tejido de la memoria familiar? La huella que se imprime en la conciencia colectiva a través de actos de soberanía personal puede ser infinitamente más rica que cualquier capital acumulado. Esta situación también nos impele a reevaluar la forma en que percibimos a los demás, especialmente a quienes han acumulado un vasto compendio de experiencias. Con demasiada frecuencia, caemos en la trampa de las suposiciones, proyectando vulnerabilidad donde en realidad reside una profunda resiliencia y una perspicacia forjada a lo largo de décadas. La aparente fragilidad de la vejez puede en ocasiones ser un camuflaje formidable para una mente activa, capaz de discernir las intenciones ocultas y de trazar estrategias con una paciencia que solo el tiempo puede otorgar. Nos queda la tarea de mirar más allá de la superficie, de escuchar con atención no solo lo que se dice, sino lo que se silencia, pues en esos espacios a menudo se esconde la verdad más reveladora. Ahora bien, consideremos cómo esta epopeya de la autonomía nos incita a una reflexión personal. ¿Hasta qué punto estamos nosotros mismos atados a las expectativas ajenas, a las nociones preconcebidas de lo que debería ser
o debería hacerse con nuestro patrimonio o nuestra existencia. ¿Nos atreveríamos a desafiar el guión establecido si ello significara preservar nuestra esencia, nuestra libertad más íntima? La historia de esta persona mayor no es solo un relato de astucia, sino un espejo que nos invita a examinar nuestras propias ataduras invisibles, a cuestionar nuestra relación con los bienes y a ponderar el verdadero precio de nuestra independencia. Es un llamado a la introspección sobre la autenticidad de nuestras decisiones. A la luz de lo expuesto, emerge una invitación a cultivar una curiosidad insaciable, a no dar nada por sentado y a buscar siempre las capas más profundas de cualquier situación. Las apariencias pueden ser engañosas, y las narrativas superficiales a menudo ocultan complejas redes de motivaciones humanas. La riqueza de la interacción humana se revela cuando nos esforzamos por comprender las perspectivas múltiples, por empatizar con las decisiones, por muy desconcertantes que parezcan inicialmente. Esta búsqueda constante de entendimiento no solo enriquece nuestra propia visión del mundo, sino que también nos prepara para enfrentar nuestras propias encrucijadas con mayor sabiduría y discernimiento. En definitiva, la travesía por esta sorprendente historia nos deja una reflexión perdurable. La vida es un constante fluir de aprendizajes y la maestría sobre el propio destino es la culminación de una existencia vivida con plena conciencia. Nos recuerda que la verdadera libertad no se otorga, se conquista, a veces con grandes gestos, pero otras, con la calma y la previsión de un acto que cambia todo, sin que nadie lo note de inmediato. ¿Qué significa entonces ser verdaderamente libre en un mundo donde las expectativas y las presiones externas son constantes? La respuesta quizás reside en la capacidad de soltar lo que se cree poseer para abrazar la inmensidad de lo que se es. La vida, en su esencia más profunda, se revela como una obra en constante escritura, y cada individuo, el autor principal de su propio libreto. La decisión de nuestra protagonista, más que una simple transacción, fue un acto de profunda autoafirmación, una declaración de autoría sobre su epílogo. No se trató solo de ejercer un derecho, sino de esculpir el desenlace con sus propias manos, eligiendo el telón final y la música de fondo que acompañaría su salida de un escenario que ya no sentía propio. Frecuentemente, la sociedad dicta ciertos arquetipos para las etapas finales de la vida, esperando una pasividad resignada, una entrega silenciosa a las decisiones ajenas. Sin embargo, esta historia nos presenta una contranarrativa potente, una oda a la voluntad inquebrantable que se niega a ser un personaje secundario en su propia existencia, sin importar la edad. Más allá del capital monetario, el verdadero tesoro que esta persona resguardó fue su soberanía personal, la intacta dignidad de su elección. Es una redefinición radical de la riqueza, donde el valor supremo no reside en lo que se acumula, sino en lo que se protege y se ejerce con plena conciencia hasta el último aliento. Reflexionen ustedes sobre el eco que un acto así puede generar en la percepción colectiva. Cada vez que una historia como esta sale a la luz, se erosiona un poco más la imagen estereotipada del anciano desvalido, abriendo paso a un reconocimiento de la perspicacia y la fortaleza que los años pueden conferir, transformando la aparente debilidad en una fuente de respeto y admiración. Además, esta maestra de la discreción nos enseña una lección invaluable sobre la anticipación, sobre la capacidad de leer las señales no dichas y de actuar antes de que las mareas cambien irrevocablemente.
Es un ajedrez vital, donde cada movimiento cuenta, y la previsión se convierte en la pieza más poderosa, permitiendo maniobrar con ventaja en situaciones que para otros serían ineludibles. En un mundo ruidoso, donde la validación a menudo se busca en el aplauso público, la gesta de nuestra protagonista fue una revolución silenciosa. Un testimonio de que el impacto más profundo puede emanar de la más sutil de las acciones. No hubo grandilocuencia, solo una determinación férrea y una ejecución impecable que redefinió su propia libertad. Consideren la ironía de aquellos que, creyendo tener el control sobre el destino ajeno, solo estaban aferrados a una ilusión. La verdadera rienda del destino ya había sido tomada, no con confrontación, sino con la elegancia de quien sabe que la partida ya se ha ganado en el silencio de sus propias decisiones. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras historias de silenciosa astucia se desarrollan a nuestro alrededor, invisibles a los ojos que solo buscan lo evidente? Y ¿qué podemos aprender de esta profunda sabiduría que se niega a ser encasillada por la edad o las expectativas? La curiosidad, sin duda, sigue siendo la llave para desentrañar estos misterios velados y para comprender la compleja danza entre el poder, la autonomía y la percepción. La capacidad de discernir entre la posesión material y la libertad intrínseca es, quizás, la más valiosa de las lecciones. Esta historia, en su esencia más pura, nos lega una meditación profunda sobre el poder inmanente de la autodeterminación. Nos muestra cómo el espíritu humano, incluso frente a la aparente inevitabilidad de las circunstancias, puede tallar su propio camino, rehusándose a ser un mero receptor pasivo de un destino preestablecido. La verdadera victoria, entonces, no fue la transacción en sí, sino la reafirmación de una voluntad inquebrantable que optó por diseñar su propio final, por trazar la última pincelada de su obra maestra vital. Es un eco resonante que nos recuerda que la edad no es un límite para la agencia, sino, en muchas ocasiones, un catalizador para una sabiduría más profunda y una astucia más fina. Por consiguiente, el legado de esta persona trasciende lo material para convertirse en un faro de independencia. No se trata ya de dejar atrás bienes tangibles, sino de heredar la audacia de vivir con plena conciencia, de ejercer el control sobre la propia narrativa hasta el último aliento. ¿Acaso no es este un mensaje mucho más transformador para las generaciones venideras? Una invitación a forjar su propia senda con ingenio y autonomía, en lugar de aferrarse a las expectativas impuestas. Nos insta a reconsiderar qué es lo que realmente perdura, qué memorias y lecciones resuenan con mayor fuerza a través del tiempo, más allá de cualquier inventario de posesiones. Más allá de esto, la epopeya de nuestra protagonista se erige como un desafío a las narrativas sociales que a menudo encasillan la vejez en roles de dependencia o vulnerabilidad. Nos obliga a desmantelar los prejuicios y a reconocer la inmensa riqueza de experiencia, la agudeza mental y la resiliencia que pueden residir en una mente madura. El verdadero tesoro en este contexto se revela como la paz interior, la libertad de elegir y la capacidad de redefinir el propio bienestar, desvinculándolo de la necesidad de aprobación externa o de la posesión de un bien específico. Es una lección sobre la primacía de la riqueza interna sobre la externa, una brújula que apunta hacia la autenticidad. Asimismo, esta historia ilumina el arte de vivir estratégicamente, no desde la manipulación, sino desde la autoprotección y el establecimiento de límites claros, aunque sean invisibles. Nos muestra cómo la sutileza puede ser una herramienta más poderosa que la confrontación abierta para salvaguardar la propia soberanía. Consideren ustedes la valiosa enseñanza que se desprende sobre la importancia de la discreción en ciertos momentos,
sobre la habilidad para navegar las complejidades de las relaciones humanas sin renunciar a la propia esencia. Es una invitación a reflexionar sobre cuándo es necesario trazar líneas invisibles para proteger el espacio personal y la autonomía de las decisiones fundamentales. Finalmente, esta experiencia nos deja una reflexión perdurable sobre la infinidad de historias no contadas que se desarrollan a nuestro alrededor. Nos recuerda que la realidad a menudo es un tapiz de capas y que lo que se presenta en la superficie raramente encapsula la totalidad de la verdad. La curiosidad, por tanto, no es solo un rasgo, sino una herramienta esencial para desentrañar estas narrativas ocultas, para comprender las motivaciones más profundas y para apreciar la complejidad inherente a cada ser humano. Nos impulsa a escuchar con una atención más plena, a observar con una perspectiva más amplia y a cuestionar siempre las apariencias, abriendo así un camino hacia un entendimiento más rico y compasivo del mundo que nos rodea. ¿Qué lecciones extraeremos de esto para nuestra propia senda? Quizás la más relevante sea la invitación a una constante reevaluación de nuestros propios valores, de lo que verdaderamente significa ser dueño de nuestra vida y de cómo deseamos escribir los capítulos finales. La vida es, en esencia, un proceso continuo de aprendizaje y desaprendizaje, donde la adaptabilidad y la capacidad de redefinir el éxito personal se erigen como pilares fundamentales. Así, el valor de la curiosidad y el aprendizaje ininterrumpido no solo enriquece nuestra existencia, sino que nos empodera para enfrentar cualquier desafío, redefiniendo el significado de la libertad a cada paso. ¿Alguna vez han experimentado la extraña sensación de creer que algo es de una manera, solo para descubrir que la realidad era completamente distinta y mucho más compleja? No hablo de un simple malentendido, sino de una revelación que subvierte por completo nuestras expectativas sobre el control y la vulnerabilidad. Imaginen un escenario donde la aparente derrota de una persona, especialmente una mayor, es en verdad la culminación de una estrategia meticulosa, un acto de soberanía discreta que desafía todo lo que creemos saber sobre la sabiduría y el poder. Nos han acostumbrado a ver la edad avanzada como una etapa de fragilidad, donde las riendas de la vida comienzan a soltarse de las manos de quien las ha sostenido por décadas. Pero, ¿y si esa imagen fuera solo una cortina de humo diseñada para ocultar una mente aguda, capaz de orquestar movimientos silenciosos que redefinen el control y el legado personal? Piensen en el valor que asignamos a las posesiones materiales, especialmente a aquello que llamamos hogar. Para muchos, una casa no es solo un conjunto de ladrillos y cemento, es un ancla emocional, un testamento de una vida, un refugio de recuerdos. La idea de perderla puede ser devastadora, un símbolo de despojo y de la erosión de la autonomía. No obstante, ¿qué ocurriría si esa pérdida fuera en realidad un acto liberador? Una decisión consciente tomada mucho antes de que la presión externa se hiciera evidente. Y si la percepción de quienes observan, de quienes creen estar arrebatando algo, fuera una ilusión, un espejismo en el desierto de las intenciones ocultas. La paradoja central radica precisamente en la brecha entre la apariencia y la realidad. Mientras algunos observan con la convicción de una victoria consumada, o con la pena de una despedida forzada, el protagonista de la historia podría estar saboreando una libertad recién conquistada, una independencia forjada en el silencio de sus propias decisiones. No es la resistencia abierta la que define su fuerza, sino la previsión, la capacidad de anticipar los movimientos ajenos y de actuar en consecuencia, mucho antes de que el tablero de juego se revele por completo.
Esta habilidad para ver más allá del horizonte inmediato, para comprender las dinámicas subyacentes y para ejecutar un plan con discreción, es una forma de poder que a menudo subestimamos, especialmente cuando se manifiesta en quienes la sociedad tiende a considerar menos capaces. Consideremos además el concepto de legado. ¿Es el legado la acumulación tangible de bienes que se traspasan? ¿O es la impronta de una voluntad inquebrantable, la lección de vida que se transmite a través de acciones audaces y autónomas? Esta perspectiva nos invita a reevaluar lo que verdaderamente valoramos y lo que entendemos por herencia. Podría ser que la verdadera riqueza no resida en la materia, sino en la capacidad de forjar el propio camino, de proteger la dignidad personal y de redefinir el significado de la posesión, incluso en las circunstancias más desafiantes. La respuesta nos lleva a un terreno donde la astucia se convierte en una herramienta para la soberanía y la discreción, en el arte de la estrategia. Este enigma nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cuántas veces hemos juzgado una situación por su superficie sin indagar en las profundas corrientes que la mueven? ¿Y cuántas veces hemos subestimado la capacidad de discernimiento y la fuerza interior de aquellos a quienes la edad ha dotado de una perspectiva única? La historia que exploraremos no es solo un relato de una transacción, sino una invitación a desvelar las capas ocultas de la interacción humana, a reconocer el poder transformador de la anticipación y a celebrar la autonomía del espíritu, incluso cuando se manifiesta de las maneras más inesperadas y silenciosas. Nos embarcaremos en un viaje para comprender cómo la verdadera libertad puede florecer en la sombra de las expectativas ajenas, redefiniendo lo que significa ganar y lo que significa soltar. Al entrelazar los hilos de nuestra exploración, hemos transitado de una anécdota que parecía encapsular una simple transacción a un panorama mucho más intrincado de decisiones, percepciones y profundas implicaciones humanas. Lo que en un principio se presentó como un mero evento, se ha revelado como la punta de un iceberg, bajo cuya superficie se escondía una arquitectura silenciosa de intenciones y una redefinición audaz de lo que significa poseer, ceder y, en última instancia, ser verdaderamente libre. Hemos sido testigos de cómo las corrientes invisibles de la voluntad individual pueden, con una calma asombrosa, redirigir el cauce de lo que se creía inamovible, desafiando las expectativas y las dinámicas que a menudo damos por sentadas en el seno de las relaciones humanas y patrimoniales. Este recorrido nos ha permitido discernir la compleja interacción entre la autonomía personal y el entramado de normativas sociales y jurídicas que rigen nuestra convivencia. Más allá de la letra fría de la ley, hemos vislumbrado la astucia que emerge de una vida de experiencia, una sagacidad capaz de navegar los laberintos burocráticos y las presiones afectivas con una determinación inquebrantable. La discreción, en este contexto, no se manifestó como una evasión, sino como una herramienta estratégica, una forma de preservar la dignidad y el control sobre la propia narrativa cuando el entorno parecía dictar un desenlace diferente. Es la silenciosa afirmación de que la capacidad de decisión no mengua con los años, sino que, en ocasiones, se afina hasta convertirse en una fuerza imponente. La convergencia de estas ideas nos prepara para una comprensión más vasta sobre el significado de herencia y legado. Ya no se trata únicamente de la transferencia de bienes tangibles, sino de la transmisión de una filosofía de vida, de la impronta de una voluntad que se resiste a ser doblegada. El valor de lo material se desdibuja frente a la potencia de la autodeterminación, transformando un supuesto despojo en una poderosa declaración de independencia. Este acto, que a primera vista podría interpretarse como una respuesta a la adversidad,
se revela como la culminación de una planificación consciente, una anticipación que convierte la vulnerabilidad percibida en una inesperada fortaleza, reconfigurando no solo un patrimonio, sino también el concepto mismo de autoridad y pertenencia. Reflexionando sobre esta travesía, se nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar los estereotipos que a menudo nublan nuestra percepción de la sabiduría y la capacidad de quienes han vivido más tiempo. La historia nos confronta con la sutil ironía de cómo lo que algunos consideraron una victoria fue en realidad un epílogo ya escrito por su protagonista, con una pluma guiada por la previsión y la inquebrantable búsqueda de su propia paz. Este desenlace nos insta a ponderar la verdadera naturaleza de las motivaciones humanas, la complejidad de los lazos familiares y la resiliencia del espíritu que se niega a ser encasillado por las expectativas ajenas. Es un testimonio de que la libertad, en su expresión más pura, reside en la capacidad de forjar el propio destino, incluso cuando el mundo espera que uno simplemente se deje llevar por la corriente. Con la perspectiva que ahora poseemos, podemos apreciar cómo este singular episodio se convierte en una metáfora universal sobre la agencia humana. No es solo un relato de patrimonio, sino una ventana a la compleja interacción entre el individuo y su entorno, una lección sobre cómo la astucia y la serenidad pueden redefinir el poder en las situaciones más inesperadas. Nos dirigimos, pues, hacia una conclusión que nos invitará a encapsular estas revelaciones, a consolidar el aprendizaje derivado de esta particular danza entre el control y la libertad, y a integrar estas verdades en nuestra propia comprensión de la vida y el legado. Al final de este recorrido por una historia que desafía las convenciones, nos queda una resonancia profunda, una invitación a reconsiderar los pilares sobre los que construimos nuestra comprensión de la vida, el poder y la libertad. Lo que en un principio pudo parecer un simple acto de despojo, se ha revelado como un manifiesto de soberanía personal, una declaración de autonomía tejida con hilos de astucia y previsión. La protagonista de esta narrativa, con la sabiduría que solo los años pueden conferir, nos ha mostrado que el verdadero control no reside en la posesión material de un bien, sino en la inquebrantable capacidad de dirigir el propio destino, de orquestar el final de una etapa con una maestría silenciosa que subvierte todas las expectativas. Es una lección palpable sobre cómo la mente humana, incluso bajo la sombra de la vulnerabilidad percibida, puede erigirse como el arquitecto supremo de su propia realidad. La esencia de esta revelación radica en la redefinición del legado. Tradicionalmente, concebimos la herencia como un traspaso de activos tangibles, propiedades, objetos de valor, capital. Sin embargo, este relato nos obliga a trascender esa visión, sugiriendo que la impronta más significativa que dejamos en el mundo no es la acumulación de bienes, sino la demostración viva de una filosofía de vida. ¿Qué valor tiene una casa vacía de la voluntad de su creador frente a la poderosa lección de independencia, de dignidad y de autogestión que un ser querido puede legar a través de sus actos? La verdadera riqueza, entonces, se manifiesta en la libertad de elección, en la paz mental que se conquista al desapegarse de lo material y al afirmar la autoridad sobre el propio camino, incluso cuando ese camino difiere radicalmente de lo que otros esperan o desean. Esta epopeya de la autonomía nos confronta directamente con los estereotipos que a menudo nublan nuestra percepción de la vejez. Nos obliga a desmantelar la imagen preconcebida de la fragilidad y a reconocer la profunda resiliencia, la agudeza mental y la perspicacia estratégica que pueden residir en una mente madura.
La protagonista no solo ejerció un derecho legal, sino que realizó un acto de profunda autoafirmación, un recordatorio de que la capacidad de discernir, planificar y actuar con determinación no disminuye con los años, sino que a menudo se agudiza, transformándose en una herramienta formidable para navegar las complejidades de la existencia. Es un testimonio elocuente de que la edad, lejos de ser un límite, puede ser el crisol donde se forja la más fina de las sabidurías. La ironía de esta historia, donde la supuesta victoria de unos se desvanece ante la silenciosa libertad de otros, nos invita a una reflexión más profunda sobre las dinámicas familiares y las expectativas no verbalizadas. Nos insta a cuestionar cuántas veces nuestras propias percepciones están teñidas por deseos o suposiciones, impidiéndonos ver la verdadera voluntad y agencia de quienes nos rodean. La discreción en este contexto no fue un acto de deslealtad, sino una estrategia para preservar la paz, para evitar confrontaciones y para asegurar un desenlace que honrara la integridad personal. Es una lección sobre la importancia de la comunicación, sí, pero también sobre la necesidad de respetar los límites y la soberanía individual, incluso cuando las decisiones de un ser querido no se alinean con nuestras propias expectativas. Así, la historia del viejo zorro, que nunca pierde sus trucos, se convierte en una metáfora trascendente. Nos enseña que la verdadera fuerza no siempre reside en la confrontación ruidosa, sino en la previsión silenciosa, en la capacidad de anticipar los movimientos y de trazar un camino propio con una astucia serena. Nos deja la tarea de mirar más allá de la superficie, de escuchar con atención los silencios y de buscar las verdades ocultas que a menudo se esconden tras las apariencias. La práctica de esta sabiduría comienza ahora, en nuestra propia cotidianidad, al desafiar nuestras suposiciones, al honrar la autonomía de cada individuo y al cultivar una curiosidad que nos permita desentrañar la riqueza de las historias no contadas. Porque, al final, la libertad más preciada es aquella que se ejerce con plena conciencia, redefiniendo el significado de la victoria, no en lo que se retiene, sino en lo que se elige soltar.